Bueno, pues empezamos con la última parte del tema que nos va a permitir llevar a cabo las actividades 8.6. Bien, ya sabemos lo que es una imperfección, sabemos que esas imperfecciones a veces están permitidas, pero que cuando nos pasamos de dimensiones, cuando nos pasamos en la forma que tiene o en la ubicación, etcétera, esas imperfecciones o esas discontinuidades pasan a llamarse defectos. Sabemos también que esos límites entre una discontinuidad y un defecto aparecerán en las normas. Y sabemos también los métodos que vamos a utilizar para detectar las dimensiones de esos defectos y saber si hay que repararlos o no, que es a través de los ensayos destructivos y no destructivos. ¿Vale? Entonces, una vez que sabemos que hay imperfecciones y que esas imperfecciones tienen unos valores superiores a los indicados, vamos a necesitar reparar o sanear el cordón de soldadura. Es importante tener en cuenta que, por ejemplo, si yo hago un cordón de soldadura defectuoso, donde los poros que me han salido, donde las inclusiones de escoria que tengo, donde me ha aparecido una grieta, donde han aparecido unas mordeduras, no basta con extender un cordón encima y tapar lo que ya he hecho, que ya sé que muchos de vosotros es lo que intentabais hacer conmigo para que yo no viera, para que el defecto no se viera a simple vista. Pero el problema es que yo no es que no lo vea, porque la inspección visual puede pasar y no pasa nada. El problema es que a esa soldadura le van a hacer también otros tipos de ensayos, como van a ser los rayos X, como van a ser los líquidos penetrantes, como van a ser partículas magnéticas, ultrasonidos, algunos de los que ya hemos visto. Y esos defectos, aunque no se vean a simple vista, sí que existen. Y el problema sigue estando ahí. ¿Vale? Entonces, no basta con extender cordones encima, sino que lo que tenemos que hacer es eliminar la zona del cordón donde tenemos el defecto, donde tenemos esos poros, donde tenemos esa grieta o donde tenemos el defecto que sea, y volver a soldar, ¿vale? Pero siempre una vez que hemos eliminado el defecto, y ese defecto normalmente se elimina con radial. Una vez que hemos eliminado el defecto y hemos vuelto a soldar, es obligatorio volver a ensayar esa parte de la soldadura, es decir, volver a hacer el mismo ensayo. Es decir, imaginaros que yo he visto que hay una zona con muchos poros mediante una radiografía. Vale, pues se tiene que hacer otra radiografía para demostrar que esos poros los hemos eliminado y también demostramos que al eliminar esos poros no hemos cometido otro error, porque a lo mejor los poros los hemos quitado, pero quitando los poros hemos generado otro defecto, como una falta de fusión o una falta de penetración, ¿vale? O sea, demostramos que hemos eliminado los poros y que no han aparecido otros nuevos defectos. Entonces, ya no habría que hacer una radiografía al total de la soldadura, sino solamente a aquella parte de la soldadura donde estaba anteriormente el defecto. ¿Vale? Eso también ahorra un poquito de dinero. Cabe mencionar que hay en ocasiones donde cuando vamos a reparar, ¿vale? Y no hemos sido capaces de eliminar el defecto por cualquier cosa, pues porque no hemos dado exactamente dónde estaba, porque ese día nos hemos levantado un poco despistados, por lo que sea, no hemos sido capaces de eliminar el defecto en el primer intento. Bueno, pues que sepáis que la mayoría de las normas permiten una segunda reparación de la misma zona. O sea, permiten otra vez coger la radial, otra vez eliminar el material defectuoso y otra vez volver a soldar. ¿Vale? Hay veces, hay normas que son más restrictivas y que no permiten una segunda reparación, pero habitualmente sí que se permite. ¿Vale? Y hay otras ocasiones donde el defecto es tan grave, o es tan, por ejemplo, las grietas que os decía un día, las grietas normalmente no se permite su reparación, porque te da, te da lugar a pensar que esa grieta se va a ir extendiendo a lo largo de toda la soldadura y va a terminar por romper, aunque tú la hayas podido reparar en una zona pequeña. Entonces, hay veces, o por ejemplo, me sale una falta de fusión, pero no es una falta de fusión en una zona de 3 centímetros, sino que es una falta de fusión que me ha aparecido a lo largo del 80% de la soldadura. Entonces, cuando el defecto es muy grave o es muy grande, ya no se permite la reparación, sino que directamente hay que cortar toda la soldadura y volverla a hacer nuevamente desde el principio. Esto debería haber más bien ido enmarcado dentro de los ensayos no destructivos, dentro de la inspección visual concretamente, ¿vale? Pero bueno, os lo he metido aquí ya como parte final del tema. Y es, para que veáis un ejemplo, por ejemplo, hay muchas normas, os lo he dicho, hay una norma que son normas API, y dentro de las normas API hay cientos de normas. Pues, la API 1104
es muy extensa y hay un apartado donde nos dicen los criterios de aceptación o de rechazo para la inspección visual. Habrá criterios de aceptación para radiografía, habrá criterios de aceptación para líquidos penetrantes. Bueno, pues yo os voy a decir para la inspección visual, es decir, para lo que vosotros veis con vuestra propia vista. ¿Vale? Y por ejemplo, en las fisuras, que es lo mismo que decir grieta, que tienen forma de estrella, es decir, que tienen como diferentes ramificaciones, no están permitidas aquellas que son superiores a 4 milímetros. ¿Vale? En cambio, las fisuras que no son tipo estrella, sino que es una grieta longitudinal, una grieta recta, para que me entendáis, no son aceptables. Esas siempre habría que repararlas o pues ya os digo que muchas veces incluso cortarlas. Por ejemplo, me voy a los poros. Pues, por ejemplo, si solamente tengo un poro, se permite que como máximo tenga de diámetro 3 milímetros. Un poro, si hay un poro. Pero en cambio, si hay un nido de poros, o sea, si hay, por lo que llamamos nosotros también poros agrupados, o sea, un grupo de poros, pues por ejemplo, que ese grupo no sea mayor de 13 milímetros de diámetro y que la suma de todos los diámetros de los poros tampoco sea 13 milímetros en una longitud de 30 centímetros, de 300 milímetros. Bueno, cada tipo de defecto tendrá su propio criterio de aceptación. Y es importante ver que, por ejemplo, las mordeduras sí que las puedo ver por fuera, los poros, pues muchas veces, incluso inclusiones de escoria y demás. Pero hay tipos de defectos donde hay veces que no son invisibles, ¿vale? Porque los hemos ocultado con pasadas o porque han quedado por el cordón de raíz, por la cara que no se ve de la soldadura. Entonces, claro, en inspección visual es imposible detectarlo. Vamos a necesitar siempre otro ensayo que lo acompañe. Y bueno, aquí tenéis todas las actividades, ¿vale? Son fáciles, las tenéis hasta ahora, pero quiero hacerme una parada en la última, en la F. Observa las siguientes radiografías y di qué defectos aparecen y explica por qué has tomado esa decisión. Vale. Os pongo 6 radiografías, ¿vale? Que es el método de inspección no destructivo más habitual en soldadura de responsabilidad, ¿vale? Los que se hacen ensayos importantes. Pues por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo. Y os he ayudado y os he puesto un triangulito en las zonas a las que tenéis que mirar, ¿vale? Para facilitaros un poco el trabajo. Aquí, por ejemplo, la flecha está por aquí. Y aquí en este caso, pues la flecha está por aquí. Aquí en este caso, pues la flecha está por aquí, por aquí. ¿Vale? Hay casos que son muy evidentes, otros no. Y bueno, no sé si vais a ver el vídeo, no sé si vais a llegar hasta el final del vídeo, pero por echaros una mano para saber qué es exactamente lo que os estoy pidiendo aquí, os voy a hacer, por ejemplo, el F1, ¿vale? Os lo voy a resolver. Observa las siguientes radiografías y di qué defectos aparecen en ellas y explica el motivo de tu decisión. Vale. ¿Qué defecto aparece aquí? Bueno, pues yo lo que veo es una línea oscura, negra, más negra que el resto, ¿vale? Esto es el cordón de soldadura, todo esto es el cordón de soldadura, y de repente en el cordón de soldadura veo en la parte central, en una zona, una línea recta oscura. ¿Qué quiere decir? Vale, lo primero que tengo que pensar es, ¿qué quiere decir esa línea oscura? Bueno, pues lo que me quiere decir esa línea oscura es que por aquí ha pasado más cantidad de luz que por aquí. ¿Vale? Por aquí ha pasado más cantidad de rayos X. ¿Y por qué han pasado más rayos X por aquí que por aquí? Pues porque hay menos material, hay menos acero. Y como hay menos acero, ha pasado más luz por aquí que por aquí. Luz en rayos X, ¿vale? Luz no visible, luz que nuestros ojos no ven. Vale. Entonces, ya sabemos que por aquí ha pasado más luz. Ya sabemos que si ha pasado más luz es porque hay menos cantidad de acero, menos cantidad de material. ¿Y por qué puede haber menos cantidad de material en la parte central del cordón? Pues os doy una pista. Si estuviera a un lado del cordón, sería una mordedura, sería falta de material, pero en el extremo del cordón sería una mordedura. Pero aquí la falta de material está en el centro, o sea, es decir, está en la primera pasada, en la pasada de raíz. Y quiere decir que ha habido una falta de fusión, es decir, que no he llegado a fundir hasta abajo del todo. Entonces, el material del electrodo que se ha ido fundiendo no ha llegado hasta abajo y ha quedado un poco sin llegar hasta abajo. O sea, no ha habido, es una falta de penetración, una falta de fusión, una falta de penetración. ¿Vale? No ha penetrado todo lo que se. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Falta de penetración. ¿Y por qué? Pues porque veo una línea oscura por la cual ha pasado mayor cantidad de luz, está en la parte central del cordón y por eso intuyo que no es una mordedura u otro defecto, sino que es una falta de penetración. Y eso es todo, ¿vale? Venga, un saludo.